Amigos, nos encontramos en la Catedral de San Rufino, en la ciudad de Asís. San Rufino es el principal patrono de la ciudad de Asís. Fue un obispo en el siglo III que sufrió el martirio en el año 239 y su cuerpo reposa en esta catedral. Aquí donde nos encontramos, en la Catedral de San Rufino, patrono de la ciudad de Asís, fueron bautizados San Gabriel de la Dolorosa, San Francisco de Asís y Santa Clara. Propiamente en esta pila bautismal que está a mis espaldas, fueron bautizados cuando eran niños. Hoy hemos preparado un programa muy especial para ustedes desde aquí, desde la ciudad de Asís. Amigos, nos encontramos aquí, justo en el lugar donde se encontraba la casa de San Francisco de Asís. Este es el lugar preciso donde habitó Francisco de Asís y particularmente en este lugar también nació, según la tradición. En el momento en que su madre lo iba a dar a luz, doña Pica, pensó en bajar al establo para imitar a la Santísima Virgen María cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento ella revive el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo mientras daba luz a su hijo Francisco. Por eso hoy día millones de peregrinos vienen aquí a venerar este santo lugar donde, según la tradición, nació el pobrecito de Asís, San Francisco. En 1198, Francisco pertenecía al ejército papal, bajo las órdenes de Galterio de Brienne, contra los germanos. De acuerdo con los relatos, fue en un viaje, mientras marchaba a pelear, cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo, y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en que se mostró en un estado de quietud y paz, sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió: «Estáis en lo correcto, pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual». Hasta ese momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que iba a tomar de ahí en adelante. Fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la pobreza. El punto culminante de su conversión se dio cuando convivió con los leprosos, a quienes tiempo antes le parecía extremadamente amargo mirar. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber visto el crucifijo de la iglesia, que le dijo: «Francisco, ve y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas». Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en Foligno. Regresó a San Damián con la ganancia y se la ofreció al sacerdote, pero éste la rechazó. Su padre, al darse cuenta de la conducta de Francisco, fue enojado en su búsqueda, pero él estaba escondido y no lo halló. Un mes después, fue él mismo el que decidió encarar a su padre. En el camino a su casa, las personas con las que se encontró
lo recibieron mal, creyéndolo un lunático, lanzándole piedras y lodo. Su padre lo reprendió severamente, tanto que lo encadenó y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse el airado padre por los negocios, la madre lo liberó de las cadenas. Cuando regresó, fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa, y fue otra vez en búsqueda del muchacho. Francisco se plantó con calma y le reafirmó que enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo. Su padre, más preocupado por el patrimonio perdido, acudió a las autoridades civiles a forzarlo a presentarse, pero el joven rehusó hacerlo con el argumento de no pertenecer ya a la jurisdicción civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en manos de la Iglesia. Francisco se sometió al llamado de la autoridad eclesial. Ante el requerimiento de devolver el dinero frente a su padre y al obispo de Asís, de nombre Guido, no solo lo hizo, sino que se despojó de todas sus vestiduras ante los jueces, proclamando a Dios desde ese momento como su verdadero padre. Ante esto, el obispo lo abrazó y lo envolvió con su manto. Amigos, nos encontramos en la célebre ciudad de Asís. Y este punto donde nos encontramos es muy significativo porque tenemos aquí a mi izquierda la Basílica de San Rufino, patrono de la ciudad, donde fueron bautizados San Francisco y Santa Clara de Asís. Y aquí a mi derecha tenemos la casa donde vivió Santa Clara, seguidora de San Francisco. Este lugar es muy significativo porque aquí Santa Clara de Asís pasó su niñez y adolescencia. Cuenta la historia de que la madre de Clara era muy piadosa y la educó a ella desde muy tierna edad a la oración, al ejercicio de la virtud, a su amor a los pobres. Se cuenta de que Santa Clara desde pequeña oraba mucho y tenía inclusive hasta piedritas para ir contando las cantidades de oraciones que hacía durante el día. Hacía penitencia, se flagelaba, pero sobre todo era una mujer que aprendió a orar. Ocurre aquí un episodio muy particular porque en este lugar donde nos encontramos, Francisco de Asís, después de algunos años de su conversión, los primeros años de conversión, vino a esta catedral a predicar. Y debajo de la catedral había una cripta donde San Francisco también oraba con frecuencia. En cierta ocasión, cuando Francisco vino a predicar aquí, con ocasión de una cuaresma, Clara, con solo 15 años, lo escuchaba atenta y se impresionó de las palabras tan profundas de Francisco. Como en aquel entonces Francisco era acompañado por dos amigos suyos, dos frailes, que eran parientes cercanos de Clara, Rufino y Silvestre, ellos le hablaron a Francisco de Clara, de que era una mujer virtuosa. Y luego Francisco tuvo un coloquio con Clara y vino a ser padre espiritual de Clara. ¿Qué ocurre? Que en el año de 1212, Santa Clara estaba asistiendo a los oficios del Domingo de Ramos. Y ella le pedía al Señor durante la misa un signo para abandonar todo y seguir a Francisco en el ideal de la perfección evangélica. Y el signo que Clara recibe es que después que el obispo había distribuido las palmas y la gente venía donde el obispo a recibir más que la palma, el ramo de olivo, porque en este lugar de Asís no crecen las palmas, el obispo fue a la banca donde estaba Clara y le entregó un ramo de olivo. Y con ese signo, Clara sintió que era propiamente Dios que le decía que era el momento de abandonar su casa y seguir el ideal de la pobreza y el ideal evangélico que había iniciado Francisco de Asís.
Esa noche Clara huyó y fue a la Porciúncula, donde estaba Francisco. La estaban esperando los frailes con unas antorchas y le cortaron el cabello. Recibió un hábito tosco, burdo, dejando sus trajes de la aristocracia, porque Clara venía de una familia noble aristócrata. En ese momento, Clara se constituye en la primera discípula de Francisco de Asís, porque después le siguieron muchas, como las damas pobres, y que después recibieron el nombre de clarisas. Posteriormente, Francisco tomó a Clara y la llevó a un convento de benedictinas y luego la llevó a una iglesia de San Ángel. Unos 10 días después de este salto que dio Clara de Asís, la siguió su hermana Beatriz, una segunda hermana y luego hasta su madre Hortolana. Y fueron las primeras clarisas. Santa Clara vivió en el convento de San Damián, donde Francisco había recibido una voz particular de un crucifijo que le decía: anda y repara mi iglesia que amenaza ruina. Por 41 años Santa Clara vivió en el convento de San Damián. Murió a los 59 años y luego, al año siguiente de la muerte, ya fue declarada santa. Lo interesante de la vida de Santa Clara de Asís, que ella marca el inicio de un nuevo feminismo, entre comillas, dentro de la iglesia, porque fue la primera mujer en redactar una regla con un estilo propio, característico. Y fue la figura femenina más relevante del medioevo. Y muchas mujeres se inspiraron en su estilo de vida y sobre todo en su regla. El cuerpo de Santa Clara permanece aún incorrupto en una basílica donde están las clarisas aquí en Asís, que se le llama el protomonasterio, porque es el monasterio principal de todas las clarisas del mundo. Allí se conserva el Cristo original de San Damián, que le habló a Francisco de Asís y le dijo en una ocasión, cuando él estaba en esas dudas si seguir o no a Cristo con toda la radicalidad del Evangelio: Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Las clarisas fueron a vivir allí, precisamente dentro de la ciudad, porque en la época de Clara habían recibido, digamos, persecuciones, estaba la comunidad en peligro, los sarracenos habían varias veces intentado entrar al convento, por lo que las clarisas tuvieron precisamente que transferir el convento dentro de la ciudad amurallada. Amigos de FTV, continuamos con este programa especial desde la tierra de Asís. Padre, nos hemos cambiado de escenario, un lugar muy importante. Coméntenos un poco de historia. Bueno, nos encontramos en el monasterio antiguo de las damas pobres. Y así fue como la puso Clara, ¿no? Le puso Clara, las damas pobres, que hoy son las clarisas. Este sería el protomonasterio. Obviamente aquí no hay ninguna clarisa hoy, aquí son los franciscanos observantes. ¿Por qué es importante este lugar para la espiritualidad franciscana? Aquí hay dos iglesias, una detrás de la otra, ¿no? Aquí está la capillita, la primera capillita, que estaba dedicada a San Damián. Y aquí es donde estaba el cuadro original, el icono, que le habló a Francisco. Le dice: repara mi iglesia que amenaza ruina. Esta iglesia estaba en ruinas. Y Francisco fue albañil, se dedicó a restaurar esta iglesia. Y luego, cuando ya cesó la problemática que había entre la familia de Clara y los mismos franciscanos, entonces las clarisas vinieron a vivir acá. Porque al principio Francisco dejó a Clara con los benedictinos para que la cuidaran, para que la protegieran, porque su familia se oponía a que ella siguiera a Francisco. Entonces Francisco la lleva a un monasterio de hombres y allí no podían entrar. Pero aquí inclusive después la vinieron a buscar.
y dice que Clara se hizo tan pesada que no pudieron cargarla, el tío y el papá. La mamá sí era muy piadosa y la protegía, pero no podía hacer nada con la violencia de la familia del papá. Y bueno, al ver esto lo vieron como un signo de que realmente no podían hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Lo curioso es que después le sigue 2 hermanas más y la misma mamá. Entonces la mamá también fue clarisa. Y Hortolana fue clarisa, como también 2 hermanas de Clara. Entonces fue toda la familia que recibió a Cristo en extrema pobreza. Y aquí vivió Clara, dormían en el piso todas las hermanas. Imagínense 15 a 20 hermanas durmiendo todas en un receptáculo. Abajo tenían el coro donde venían a rezar, que estaba aislado de la iglesia donde venía la gente a rezar, y había un sacerdote que venía a celebrar la Eucaristía también a las hermanas. Entonces aquí vivió Clara. Y después, bueno, hay un detalle interesante que quisiera resaltar. En 1228, el Papa Gregorio IX vino a hacer una visita aquí, el Papa. Y Clara lo invita a comer. La comida estaba servida y el Papa debía hacer la bendición. Pero el Papa le dice, ya que estamos en un convento donde hay una abadesa, que sea ella la que dé la bendición. Y cuando Clara da la bendición, en cada pan que tenían las hermanas apareció una cruz encima de cada pedacito de pan. Y ahí se recuerda el milagro, pues, de la bendición de Santa Clara. Así que era un signo de que realmente estaba ante una mujer santa, ¿no? Así es, padre. Y bueno, el Papa quedó impresionado de esto. Interesante, porque también fue el Papa el que visita este monasterio. Y el que ve con sus ojos, ¿no? El que ve, percibe con sus ojos este signo. Entonces aquí vivieron las clarisas, y luego, porque era un lugar peligroso por la época, porque aquí vinieron los sarracenos, aquí fue donde ocurrió el milagro eucarístico, que los sarracenos iban a venir a entrar al convento y hacerle daño a las hermanas no sabían qué hacer, le advierten a Clara, y Clara toma el Santísimo, lo saca por esa puerta que está allí, le da miedo a los sarracenos se van y dejan a las hermanas tranquilas. Aquí ocurre otro evento, razón por la cual nombran a Santa Clara patrona de la televisión. Entonces Santa Clara es patrona de FTV. ¿Qué te parece? Es impresionante. ¿Por qué le nombran así, padre? ¿Qué fue lo que sucedió? El Papa Pablo VI la nombra patrona de la televisión. Porque en una Navidad, Clara estaba muy enferma y no podía ir a la celebración de la misa de Navidad. Y se quedó. Las hermanas fueron. Y Clara, con ese gran deseo que tenía de ver la misa, Dios le dio en ese momento el don de visión, y aparece delante de ella una pantalla donde ve todo el desarrollo de la misa. Y cuando llegan las hermanas y le dicen a Clara, te vamos a contar cómo fue, Clara le dice, no hace falta que me cuenten porque lo vi todo desde aquí. Y le da los detalles de cómo estaban vestidos los sacerdotes, etc. Bueno, esto es interesante. Miren ustedes, a ver, enfóquenme aquí, la cantidad de jóvenes, sobre todo, que vienen siempre a visitar este lugar tan bonito. Son jóvenes de alguna escuela de Italia. Y esto es todos los años y cada día del año, sobre todo en periodo escolar, que vienen los jóvenes a visitar estos lugares santos. San Francisco es patrono de Italia y un santo muy milagroso, muy milagroso. A la muerte de San Francisco, la gente comenzó a pedirle intercesiones, que fue una playa de milagros que se lograron a través de San Francisco de Asís. Hermanos, cuando Francisco de Asís murió, sus frailes subieron su cadáver hacia acá, la ciudad de Asís, y de inmediato comenzaron la construcción de esta iglesia que está a mis espaldas. Actualmente aquí hay 3 iglesias, una sobre la otra. La primera es esta iglesia gótica que está toda
decorada con frescos, sobre todo de un gran artista italiano, Giotto, que trata de comparar la imagen y la vida de nuestro Señor Jesucristo con la vida de San Francisco de Asís. Debajo está una iglesia 100% gótica que también tiene célebres pinturas de varios pintores famosos de acá de Umbria, y debajo está la iglesia cripta, donde se puede acceder directamente a la tumba de San Francisco de Asís. Aquí reposan los restos del pobre de Asís. San Francisco, patrono de Italia, patrono también del magisterio pontificio del Papa Francisco. Amigos de FTV, estamos de regreso con esta edición especial conociendo pues la tierra de Asís con Santa Clara y San Francisco, pero ahora hemos cambiado de ubicación, ya no estamos en Asís, padre. Estamos en el comune, dicen acá. Comune. El municipio de Santa María de los Ángeles, porque aquí Francisco puso la sede de la orden. Aquí Francisco murió y aquí Francisco vivió sus días más felices, rodeado de sus frailes, en un lugar que se conoce como la porciúncula, la pequeña porción, que era lo que él quería que los monjes del Subasio benedictinos le donaran, pero no quería comprarlo, simplemente alquilarlo y que cada año los frailes le dieran unos pescados y unos panes. Y hasta el día de hoy eso se hace como una tradición. Entonces aquí Francisco muere y aquí Francisco puso la sede de la orden, del movimiento que él comienza. Todo un lugar importante, significativo. Ningún peregrino puede venir a Asís y dejar de visitar Santa María de los Ángeles. ¿Y por qué Santa María de los Ángeles? Porque aquí Francisco de Asís vio a Jesús y a la Virgen, y sobre todo, que los ángeles le cantaban a la Virgen, y por eso la nombró Santa María de los Ángeles. ¿Qué te parece? Una historia simpática. Y en Panamá tenemos a la Virgen de los Ángeles, ¿no? También por el área de la Alameda, Los Ángeles, así todo es, esto. así es. Padre, y entonces muere Francisco y se construye esto alrededor. Antes era un pueblo, bosque, y esta fue una de las primeras iglesias que Francisco construye con sus propias manos, dedicada a la Virgen. Y acá también esto, como te decía, tuvo sus capítulos donde reunía a la orden y le daba sus instrucciones, donde le daba sus enseñanzas, y donde estaba el primer convento, que era de paja. Y a la muerte de Francisco ya se hace pues un eremitorio que está a mis espaldas, y prácticamente es un lugar pues representativo del movimiento franciscano. No se puede visitar Asís sin visitar este lugar donde está Santa María de los Ángeles, la porciúncula. Y cabe resaltar también que pues en este lugar es donde Santa Clara pues llega. Así es. Aquí es donde San Francisco la recibe y le cortan los cabellos, que no fue él, sino los frailes. No quiso meterse él en el problema, ¿no? Sino que los frailes le cortaron el cabello a Santa Clara. Y aquí también Francisco proclama la indulgencia plenaria el 2 de agosto. Por eso el 2 de agosto se conoce como el Día del Perdón de Asís, porque Francisco le había pedido al Papa, que estaba de visita por aquí cerca de Gubbio, y fue a consultarle al Papa si se le podía conceder el privilegio de que las personas que vinieran aquí recibieran el perdón total de sus pecados, y el Papa se lo concedió. Y le dice, ¿no quieres algo por escrito? Y dice, no, los ángeles son testigos, por eso no existe nada escrito. Y Francisco confió en que no era necesario. Entonces el 2 de agosto es la fiesta del perdón de Asís. Pero ahora es un perdón permanente. Los 365 días al año, cuando se visita la basílica, se puede recibir el don de la indulgencia plenaria. Padre, vamos a tocar algunos datitos interesantes. San Francisco de Asís también es conocido como el santo patrono de los animales y
de la ecología. Sí. Esto o sea, ¿por qué se le otorga, pues? Lo que pasa es que Francisco en vida no es que tenía un gran amor a los animales ni a la creación, así lo pinta. Ajá. Pero en la historia, obviamente, él sí hablaba con los pájaros. Hay una anécdota de que en una ocasión él comenzó a hablarle a los pájaros vinieron y lo escucharon. De esa anécdota viene aquello de que es patrono de la ecología. También había un lobo malo que hacía estragos y en una ciudad de Gubbio, y Francisco fue y habló con el lobo, y ya el lobo no hizo más daño y se fue. Entonces, como vemos que Francisco, por su santidad, tenía ese impacto sobre los animales, ya queda como patrono de los animales y de la naturaleza. Y ahorita que veníamos caminando por aquí en uno de los pasillos, había una imagen de San Francisco con las manos así, y ahí había sí, una palomita. Por supuesto, porque allá en el Monte Subasio, donde él oraba también, las palomas se colocaban cerca de él. Pero es su santidad. Yo quisiera aquí destacar esto, porque hoy la nueva era y otros movimientos orientales tienen a Francisco como un gran, digamos, patrono del culto a la naturaleza, y no es así, porque en la historia Francisco de Asís tenía un amor sobre todo hacia los pobres y a los enfermos, a quien él dedicó su apostolado, especialmente a los leprosos. Francisco visitaba a los enfermos y sobre todo a los leprosos, con quien más trabajaba y se solidarizaba. Entonces eso de que cambiar la figura de Francisco por animales no es correcto, ¿verdad? Pero bueno, siempre tuvo un gran aprecio también hacia la creación, sobre todo también por un cántico que hace, el Cántico de las Criaturas. Está considerado un bestseller, más bien un gran escrito medieval de un poema de alabanza a Dios creador por toda la naturaleza. También de ahí viene eso de Francisco, el santo de la ecología, del ecosistema. Como usted nos ha mencionado, pues que San Francisco también se apartaba por muchos días de encontrarse en la naturaleza, porque en el silencio podemos encontrar a Dios. Jesús mismo también lo hacía en los evangelios, entonces de allí viene ese amor a la ecología y quizás por allí le atribuyen. Por eso el hombre hoy poco se encuentra con Dios, porque no tiene tiempo para hacer silencio. Estamos rodeados de mucho ruido. Y la naturaleza habla de Dios, por supuesto, claro que sí. Padre, y también los nacimientos, el origen de los nacimientos se le atribuye a San Francisco. En Grecho, Francisco hizo la representación del primer nacimiento en vivo, porque en la época de Francisco ya existía la tradición de hacer nacimientos, pero él antes de morir en la celebración de una Navidad, ya diácono, él predica y quiso representar en vivo el nacimiento del Señor. Entonces esa peculiaridad de representar el nacimiento de Cristo coge mucha fuerza con Francisco de Asís, sobre todo después de su muerte, ¿no? Bueno, Padre, hemos llegado a la parte todo lo bueno final. Tiene su final. Sí. Padre, a mí de verdad me quedó mucho, la enseñanza más grande es que qué lindo que los amigos nos puedan llevar a la santidad, porque San Francisco y Santa Clara eran amigos, y ella, pues siguiendo pues ese ejemplo de su amigo, ese amor hacia el Señor, pues también se convirtió en santa. Así que no sé, ¿usted quiere dar unas palabras final para despedir el programa? Ojalá algún día los amigos televidentes puedan tener el don, la bendición de visitar estos lugares. Y si no, bueno, a través de FTV se lo hemos llevado a sus hogares. No dejen estar en sintonía siempre de FTV y colaborar con FTV, el canal de la misericordia.